Hola, amada familia de Beat Church, les saluda el pastor Leonardo Aro, el pastor de su ministerio en Grand Prairie, Beat Church. Tenemos una familia bella, una familia que está trabajando duro para sobrevivir estos tiempos complicados que nos está afectando a un gran número de personas cristianas, no cristianas, personas de fe, personas sin fe. Todos estamos siendo afectados de una manera o de otra por esta pandemia, ya sea por salud, de una manera financiera o en cuestión emocional. Nos está afectando de alguna manera o de otra. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, un tema que es muy relevante para estos tiempos y es el temor, el miedo. Y la pregunta es, ¿debo yo tenerle temor a Dios? ¿Tengo yo que temerle a Dios en estos tiempos o en general? La respuesta es muy simple. Claro que por supuesto que desde luego que sí. Y no lo digo yo. La Biblia a través de las Escrituras nos enseña la importancia del temor de Dios en nosotros, en sus hijos, en su creación. Pero quiero yo usar una ilustración muy básica, muy fácil de comprender, que creo que nos va a ayudar a conectar un poco para poder absorber este estudio el día de hoy. ¿Qué pasa cuando el gobierno sabe que se acerca un huracán a la ciudad? Lo ponen en las noticias, tratan de mandar el mensaje en diferentes fuentes de comunicación, por la radio, por la televisión, por mensaje de texto, por muchas vías tratan de comunicarle a la gente que viene un huracán. Y si es de categoría alta, 4 o 5, se le invita a la comunidad que salgan, que evacúen la ciudad. ¿Por qué? Porque algo grande viene. ¿Qué es lo que comienza a sentir la gente? La gente comienza a sentir temor. El mismo gobierno siente un temor de lo que puede ocurrir si la gente permanece ahí. Para evadir o evitar una catástrofe en pérdidas de seres humanos, le piden a la gente que salga, la gente sale, otra se queda. ¿Por qué? Porque no tiene el temor de lo que pueda ocurrir para ellos, pero ese es otro tema. Vamos a enfocarnos hoy en aquellas que sí tienen temor, que tienen precaución, que tienen una reverencia a lo que es un huracán de esa categoría. ¿Qué pasa? Esta gente trata de asegurar sus pertenencias, sus propiedades, ponen algunas maderas en las puertas, en las ventanas, y luego evacúan todo por un respeto, una reverencia, por el entendimiento de la grandeza que es el huracán, este sismo. Bueno, ese huracán, ese sismo, así de grande que es, no es más grande que Dios. Si nosotros como humanos tenemos temor a un huracán o lo que pueda causar o ocasionar un huracán, imagínese el ojo del huracán, el creador del huracán, el dueño del huracán. Dios es más grande que cualquier sismo que pueda ocurrir en el mundo. Estas cosas pasan cada año naturalmente y van a seguir ocurriendo y son grandes y vamos a seguir teniendo temor. De hecho, cuando nosotros vemos las noticias del acontecimiento, sentimos un cierto temor, algunos alivio de que no pasó en nuestra comunidad. Pero el punto es, si esto nos hace tener reverencia, respeto, miedo, temor a algo, ¿por qué no nosotros tenerle temor a Dios, que es mucho más grande que eso? Con esta ilustración podemos ver que nosotros somos pequeñísimos a comparación de la grandeza de Dios. Pequeñísimos a comparación de la grandeza de Dios. En realidad nosotros solamente somos un pedazo en esta tierra. No tenemos la capacidad, no tenemos el poder, no tenemos el entendimiento, la sabiduría, ni la fuerza que tiene el creador de todo esto, que es
nuestro Dios. Es por eso que la Biblia menciona constantemente la importancia de nuestro temor, del temor de Dios en nosotros, de nosotros temerle a aquel Dios creador del universo. Hay algo importante, hay algo detrás de todo esto y hoy lo vamos a seguir hablando en este estudio. Déjenme lo llevo a algo un poquito más reciente. A principios del mes de marzo de este año 2020, el continente americano, vaya todo el mundo, pero esto comenzó en nuestro continente a principios de marzo, de que se notificó que había un virus mortal. Por esa tercera semana de marzo, en los Estados Unidos, se nos comunicó que teníamos que guardarnos en casa. ¿Por qué? Porque el contagio de este virus pudiera causar que perdiéramos la vida. Esa noticia, que fue comunicada de muchas maneras, por Facebook, Instagram, YouTube, televisión, por todas las vías posibles, habidas y por haber, nos estaban comunicando, hay un virus poderoso, fuerte, que puede causar la muerte. Nunca había yo experimentado algo similar. Creo que no soy el único. Es de la época. El miedo que yo vi en mucha gente, el temor a morir, era, vaya, de otro nivel. Sobrepasaba lo normal, sobrepasaba lo cotidiano. Muchas personas comenzaron a tener un deseo de orar a Dios, pedirle a Dios que ellos no fueran uno de los contagiados. Y claro, estamos hablando de un virus que causa la muerte. No sabemos en qué porcentaje, unos dicen en porcentaje alto, otros porcentaje muy bajo, pero ese es otro tema. Gente comenzó a tener temor. Ese temor empujó a la gente a tener cierta reverencia a Dios. Esa reverencia que no habían tenido en toda su vida los llevó poco a poco a tener una reverencia, un respeto a Dios. Le empezaron a dar un lugar a Dios que nunca en sus vidas le habían dado. Entonces, el temer a Dios es algo positivo. Pero lo voy a llevar a los dos extremos cuando hablamos del temor de Dios. Un extremo es tenerle temor a Dios equivocadamente, comparándolo como aquel padre abusivo, aquel padre que practica el abuso doméstico, que al llegar a la casa, la esposa y los hijos, en vez de sentir descanso, en vez de sentir protección, sienten miedo. ¿Por qué? Porque acaba de llegar el papá. Le tengo que tener miedo, le tengo que tener temor. Eso es un extremo hasta cierto punto muy equivocado que le podemos dar a Dios. Dios no quiere que lo veamos de esa manera, que lo veamos como el Dios que solamente está viendo en que me equivoco para castigarme. Te acabo de ver, te castigo. Dios no está buscando ese tipo de comportamiento de nosotros. El otro extremo es también predicar de un Dios que solamente me ama y está cerca y que Él no me va a hacer nada a mí. ¿Por qué? Porque Él me ama. Él no quiere Él no quiere dañarme, que eso es verdad, pero el minimizar el poder de Dios, el minimizar la autoridad de Dios y la soberanía de Dios también es un problema. Entonces no podemos estar en un extremo de solamente ver a un Dios que no puedo ni acercarme a Él porque Él es la autoridad, Él es el todopoderoso.
el que destruye, el que castiga. No puedo ver a Dios de esa manera, o solamente veo a un Dios que solamente me ama, que me perdona, que perdona todas mis deudas, que deja que haga lo que yo quiera. No podemos estar en estos dos extremos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es abrazar ambas verdades. Conectar ambas verdades. Porque sí, Dios es un Dios todopoderoso. Un Dios de autoridad. Un Dios al que se le debe temer. Y también tenemos a este Dios que está cerca de nosotros, un Dios perdonador, un Dios amante, un Dios que quiere estar en comunión con sus hijos. Podemos nosotros abrazar ambos extremos y disfrutar del Dios cercano y también disfrutar de aquel Dios al que le debemos tener temor. Hay varias escrituras que nos regresan al entendimiento del por qué es importante temer a Dios, tener el temor de Dios. El Salmo 111 menciona que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Veamos este último ejemplo. Un ciudadano que se enfoca en desobedecer las leyes, que no tiene ni un tipo de reverencia para las leyes aplicadas por el gobierno, no tiene ni un tipo de temor, no tiene ni un tipo de reverencia, usualmente este ciudadano se encuentra en problemas, se encuentra con infracciones, se encuentra dando de su tiempo en una celda en donde se le tiene que aplicar justicia solo porque deliberadamente desobedece las reglas impuestas, reglas que son impuestas no para afectar a los ciudadanos, sino con el enfoque de eliminar o minimizar el caos en una comunidad. Ciertos ciudadanos se enfocan a desobedecer estas leyes, no les importan las leyes y terminan en una posición siempre incómoda por la desobediencia, por el simple hecho de que no atienden o respetan o tienen reverencia a la ley. Al contrario, aquel ciudadano celoso, aquel ciudadano respetuoso, aquel ciudadano comprometido con la comunidad, que se enfoca en obedecer la ley, se enfoca a estar en un buen estado en la comunidad, aquel ciudadano que quiere e intenta estar en una posición cómoda, en donde si ve el alto, para en el alto, si ve la luz roja, para en la luz roja, si ve a un policía, lo trata con respeto, le atiende su autoridad, sabe de su autoridad, respeta el uniforme. Este ciudadano que se enfoca en obedecer la ley, muy pocas veces se tiene que preocupar por las consecuencias de la desobediencia de la ley. Ya que tenemos un amplio entendimiento básico, vaya, yo creo que todos podemos entender esto. El que viola la ley siempre está en problemas, el que la obedece usualmente disfruta de la paz. Tenemos que recalcar que ese comportamiento, ese temor a la autoridad, en este caso Dios, también nos da descanso. Y ese temor de Dios nos lleva al camino a la santidad. Nuestras decisiones son mejores, nuestro comportamiento es mejor, nuestras decisiones son mejores por el pleno entendimiento del temor de Dios. Ese temor que hay en nosotros hasta es una virtud. Esto sería un tema un poquito más largo, pero ese temor de Dios en nosotros nos lleva a vivir una vida más santa. Y no solamente una vida que solamente nos beneficia a nosotros. Cuando nosotros entendemos del temor de Dios, aplicamos y practicamos esa reverencia a nuestro Dios por quien Él es,
también nuestros alrededores, nuestro prójimo se beneficia de ello. Esto es lo que Dios está nos explica, nos enseña en su palabra, de que hay un valor especial, hay un valor peculiar cuando nosotros tenemos pleno entendimiento de la importancia de temerle a Dios. No al Dios abusivo, como lo queremos ver, al que solamente está listo para castigarnos, ni tampoco aquel que no va a hacer nada al respecto cuando nosotros desobedecemos la ley, sino que nosotros podemos disfrutar de aquel Dios que puede estar cerca de nosotros, listo para perdonarnos, pero también aplica la ley, aplica su autoridad en nuestras vidas, y la Biblia dice que cualquiera de las dos cosas que Él haga siempre va a ser para nuestro bien, para aquellos que le aman. La respuesta ¿es bueno yo tener miedo, tener temor a Dios, tener reverencia a Dios? Claro que por supuesto que desde luego que sí. La Biblia le dice, si quieres sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Yo quiero orar por ti el día de hoy, porque yo sé que tú deseas un cambio en tu vida. No sabes cómo hacerlo, no has entendido, no sabes cómo empezar. Yo quiero decirte el día de hoy que comencemos con el temor a Dios. Vamos a orar. Dios, en este día, te doy gracias por este corto estudio, por esta corta devoción. Te pido que aquellas personas que hoy escucharon esto puedan ser beneficiadas, Padre Santo, con lo que tú acabas de darme para compartir a este pueblo, ya sea a nuestra comunidad de Beat Church, a nuestra familia de Beat Church, o aquellos familiares que nos ven en otras partes de México y de Estados Unidos, que puedan ser beneficiados, que al fin del día, Padre Santo, lo que tú nos das es para el beneficio del prójimo. Ayúdanos a entender la importancia del temor a ti, Señor, de la reverencia a ti, un Dios todopoderoso, un Dios creador, el de toda autoridad. En el nombre de Cristo Jesús oro por todas estas personas que pudieron estar conectadas a este enlace. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo. Que estés muy bien.